Saludos gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. En este video vamos a ver cómo crear una aplicación que será de asistencia SAP, donde utilizaremos la cámara de nuestro dispositivo para escanear códigos QR, donde vendrá la información únicamente del nombre y nos mostrará el registro en una lista. Todo esto en Kotlin y Android Studio. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro nuevo proyecto. Seleccionamos un Empty Views Activity, le damos a siguiente, le damos el nombre a nuestro proyecto. Yo lo voy a llamar Asistencias App. El lenguaje dejamos Kotlin y yo voy a usar como SDK mínimo el API 31 que corresponde a Android 12. Y en el Build Configuration Language lo cambiamos al Groovy DSL Build Gradle. Le damos a Finish y esperamos a que nos genere los archivos necesarios para nuestro proyecto. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir el Gradle Scripts, el Build Gradle del módulo, y vamos a decirle que vamos a usar View Binding. Entonces, aquí decimos Build Features, abrimos y cerramos llaves y dentro le ponemos View Binding True. Y en las dependencias hay que poner la librería correspondiente para lo que sería el uso de nuestra cámara. En este caso usaremos la librería ZSync. Yo ya la tengo, así que la voy a copiar y pegar. Y sincronizamos. Y si no da ningún error, vamos a poder continuar. Y efectivamente no tenemos ningún error. Cerramos ya nuestro Build Gradle. Ahora nos vamos a la carpeta App. Manifest, abrimos nuestro Android Manifest, ya que necesitamos darle los permisos para usar nuestra cámara. Entonces, antes de la apertura de la aplicación, usamos Use Permission, buscamos el de la cámara, cerramos etiqueta y nos da un error. Nos ubicamos donde está el resaltado y le damos a agregar Use Features Tag y ya nos completa lo necesario para usar la cámara. Aparte de esto, vamos a crear otra activity dentro de nuestro manifest, la cual vamos a usar para poder decirle a la aplicación que cuando se abra la cámara nos la muestre de manera vertical, ya que por default nos la abre de forma horizontal. Para eso, pues decimos etiqueta activity. Vamos a empezar a darle aquí el acomodo. Android name, vamos a poner punto capture activity portrait. Nos va a dar error porque esa clase no existe. En un momento más la vamos a crear. El siguiente va a ser el screen orientation. Lo vamos a poner en full sensor. El siguiente atributo va a ser el dim y vamos a usar del style ZSync capture theme. Y el window soft input mode, le vamos a decir que nos lo ponga oculto. Cerramos la etiqueta de la actividad y sería todo en nuestro Android Manifest. Pero antes de cerrar el archivo, vamos a crear la clase correspondiente. Entonces, ahora en Kotlin más Java, seleccionamos el paquete, clic derecho, New Kotlin Class File. Vamos a poner exactamente el mismo nombre que definimos en la activity del manifest. Será Capture Activity Portrait. Damos Enter y a esta clase le vamos a decir que va a extender de Capture Activity. Abrimos y cerramos paréntesis. Nos ubicamos donde nos muestra el error y le decimos que importe la clase. Cerramos ahora sí el Capture Activity Portrait y ya nuestro en manifest ya nos ha quitado ese error. Ahora sí podemos cerrar el manifest y continuamos. Nos vamos a nuestro XML del Activity Main. Ponemos la vista en split. Y para agilizar un poquito el video yo voy a copiar y pegar de mi plantilla lo que sería la parte visual. Entonces pego y lo que tenemos es lo siguiente. Un linear layout de manera vertical, que de manera interna tenemos un botón con sus atributos correspondientes, su ID, su ancho, su alto, el margen, dónde está posicionado y el texto. Tenemos también un text view, igual con sus atributos del ancho, el alto, el texto,
lo queremos en negritas y su orientación o alineación. Otro text view, también con su ID, su ancho, su alto, el texto que va a mostrar de manera inicial y la alineación. Y nuestro recycler view, de nueva cuenta con sus atributos, su ID, su ancho, su alto, el administrador del layout, el margen que va a tener en cada uno de sus lados y de manera previa ver cómo se van a estar mostrando los registros. En este caso usará un layout llamado item rv registro, el cual nos muestra en rojo porque dicho archivo no existe. Vamos a crearlo. Entonces ahora en recursos nos vamos a layout, clic derecho, new layout resource file y le vamos a poner exactamente el mismo nombre, item-rv-registro. Le damos a enter, ponemos la vista A dividida y de nueva cuenta voy a copiar y pegar de mi plantilla para agilizar un poquito el video. Seleccionamos esto, pego y lo que tenemos es lo siguiente, nuestro linear layout que de manera interna tiene un card view con sus atributos, su ID, ancho, alto, qué tan redondeada queremos las esquinas y la altura del card, así como también otro linear layout que de manera interna tenemos dos elementos, un text view con sus atributos donde mostraremos el nombre que obtenemos del escaneo del código QR y un image button, el cual utilizaremos para poder borrar el elemento del listado. Si se fijan en el atributo source tenemos un error ya que este icono no existe. Ahora nos vamos entonces al Resource Manager, le damos al botón de agregar, Vector Assets, en Clip Art y buscamos Delete. Vamos a usar lo que sería nuestro bote de basura. Decimos OK, cambiamos el nombre para que coincida con el que está en nuestro archivo XML. Es icon-delete. Le damos a Next, Finish. Ya nos lo tuvo que haber importado y ya nos quitó el error en el Image Button. Regresamos a la pestaña del proyecto y ya podemos cerrar los archivos XML. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el adaptador para el Recycler View, el cual nos va a servir para administrar y mostrar el listado de los registros al usuario. Entonces, en la carpeta del proyecto, clic derecho, New, Kotlin Class File, va a ser una clase y le vamos a llamar registros adapter, el cual vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a recibir dos parámetros. Lista registros, el cual va a ser un array list de tipo string y también vamos a tener un text view donde tenemos el total de los registros, el cual es un text view. A esta clase le vamos a decir que va a heredar de recyclerView.adapter menor mayor que registroadapter.viewHolder. Abrimos y cerramos paréntesis y tenemos varios errores. Vamos a corregirlos. Nos vamos a la definición de la clase y en la sugerencia nos dice que implementemos los miembros. Le decimos que sí. Los tres, decimos OK y ya nos ha quitado ese error. Ahora nos vamos al viewHolder. La sugerencia nos dice que creemos una clase llamada viewHolder. Le decimos que sí y le decimos que la creemos dentro de esta clase. Ya nos la ha creado, pero seguimos teniendo errores. Para quitarlos, en nueva clase que nos ha creado, vamos a hacer lo siguiente. Abrimos y cerramos paréntesis y definimos un parámetro que va a ser un item view de tipo view y esta clase va a heredar de recyclerView.viewHolder y recibe como parámetro el item view. Nos vamos aquí a view e importamos. Y ya no tenemos ningún error. Ahora vamos a terminar de crear nuestro adaptador. Empezamos con el tamaño de los elementos que se van a mostrar. Quitamos este to do y vamos a decirle que va a regresar
el tamaño que tenemos en nuestra lista registros. Lo siguiente es decirle qué archivo XML es el que se va a usar para mostrar la información. Entonces borramos el todo y creamos una vista que sería val view. Va a ser igual a layoutinflator.from parent.context.inflate, y aquí usamos nuestro layout r.layout.item recycler view registro, coma, y será parent, coma, false. Tenemos que regresar esta vista, entonces decimos return el objeto viewHolder y nos pide el item view, que en este caso será el view. Ahora pasamos al viewHolder, donde tenemos que hacer la conexión de las views del XML a nuestro código. Entonces vamos a ocupar dos. Val textView nombre, que es un textView, va a ser igual al itemView y que busque por el ID. En este caso sería r.id.textView nombre. Pasamos con el siguiente que vamos a ocupar, que será el botón. Entonces sería btn borrar. Este es de tipo ImageButton. Va a ser igual al itemView, que lo busque por el ID r.id.btn borrar. Y sería todo en el viewHolder. Ahora nos vamos al onBind viewHolder. Borramos el todo. Y en este método lo que vamos a hacer es setear la información a mostrar al usuario. Lo primero va a ser crear una variable donde tendremos el registro que mostraremos. Entonces sería val registro. Va a ser igual a lista registros en cada una de sus posiciones. Entonces sería position. Y empezamos ahora nuestro textView total registros. Le seteamos la siguiente información. Signo de dólar, abrimos y cerramos llaves para decirle que muestre el tamaño de nuestra lista de los registros concatenado con registros. Ahora a nuestro holder.textView nombre le vamos a setear lo que sería el registro. Y hay que definir la acción para cuando se oprima el botón para borrar el registro. Entonces va a ser holder.btn borrar y vamos a usar el evento setOnClickListener, y de manera interna vamos a hacer aquí un onClick que puede ser nulo y un método llamado borrar registro, donde mandaremos el registro que queremos borrar. Tenemos el error porque nos falta implementar la interfaz que realice esta acción. Entonces vamos a crearla fuera de todos los métodos y antes de cerrar la clase creamos la interfaz, decimos interface, la vamos a llamar onItemClicked, abrimos y cerramos llaves y vamos a definir una función fun borrar registro y mandamos como parámetro el nombre, que será de tipo string. Es todo lo que ocupamos en la interfaz. Ahora necesitamos crear una función para conectar lo que sería nuestro main activity con la interfaz de nuestro adaptador. Decimos fun setOnClick y va a recibir un onClick de tipo onItemClicked. Abrimos y cerramos llaves y vamos a decirle que a este contexto en su elemento onClick va a ser igual al onClick que estamos recibiendo. Y seguimos teniendo el error. Vemos que no se ha corregido. Eso es porque nos falta crear como tal la variable. Entonces nos vamos a la parte superior. Antes de la primera clase decimos private var onClick, que va a ser de tipo onItemClicked. Puede ser nulo y lo inicializamos en nulo. Y si se fijan, ya nos ha quitado todos los errores. Con esto ya hemos terminado de crear nuestro adaptador. Lo último que nos queda es crear nuestro main activity. Entonces cerramos registros adapter y en nuestro main activity vamos a hacer lo siguiente.
creamos primero las variables para el binding y el adaptador. Entonces, antes de la función onCreate, las definimos lightInitBar binding, que es de tipo ActivityMainBinding, y también el adaptador, que lo llamaremos adapter, es de tipo registrosAdapter. Dentro del onCreate vamos a borrar el enable edge to edge y el view compat. Después del super, inicializamos el binding. Decimos binding va a ser igual a ActivityMainBinding.inflate y va a ser del layout inflator. Y el setContentView vamos a borrar lo que está en los paréntesis y hacemos del binding.root. Ahora vamos a crear la variable donde tendremos nuestra lista de registros. Entonces sería var lista registros va a ser igual a un ArrayListOf, que es de string, y creamos lo que sería una variable donde tenemos la respuesta de lo que se escanee. Para eso decimos private val, llamaremos a la variable scanLauncher y va a ser igual a un register for ActivityResult mayor y menor que, sería scanOptions, scanIntentResult. Importamos los dos, ya que nos está dando errores. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro de estos hacemos el llamado al objeto scanOptions. Abrimos y cerramos paréntesis. Y después del cierre del paréntesis abrimos y cerramos llaves. Y vamos a cambiar el result, que es de tipo scanIntentResult. Usamos la función lambda. Y vamos a evaluar que si el resultado que obtenemos del escáner es igual a vacío, nos muestre un mensaje por medio del toast.makeText. Y va a ser el contexto y va a ser cancelado como mensaje. La duración va a ser toast.lengthShort y que lo muestre. Y en el caso contrario, lo que vamos a hacer es agregar a nuestra lista registros ese resultado. Entonces sería lista registros.add result.contents. Y vamos a llamar a una función que llamaremos setUp_recyclerView, la cual va a ser la encargada de actualizar la vista. Y le mandaremos a esta función el binding y la vista del TextView total registros. Y si ven, tenemos algunos errores, entonces vamos a ver cómo los vamos a solucionar. Y el error es porque no es scanOptions. Aquí me equivoqué yo, es scanContract. Abrimos y cerramos paréntesis y importamos. Y ya nos ha quitado ese error, pero tenemos el del setUp_recyclerView, ya que no lo hemos creado. En un momento más lo haremos. Vamos a continuar con la siguiente parte, que es la parte de los permisos. Recordar que a partir de Android 6.0 en adelante es necesario y obligatorio solicitar los permisos al usuario. Entonces vamos a crear una función que llamaremos checkCameraPermiso, el cual va a recibir como parámetro una activity y nos va a devolver un booleano. Abrimos y cerramos llaves y vamos a hacer que nos regrese la evaluación de si el context compat.checkSelfPermission nos pide la activity y el permiso, que sería de Android.manifest.permission.camera, es diferente de PackageManager.permissionGranted, nos devolverá un falso. Y en el caso contrario, será un activity compat.requestPermissions,
De nueva cuenta pasamos el activity y la lista de los permisos, que será un array of, que será de android.manifest.permission.camera. Y el código será 0. Si es este el caso, nos va a regresar un true. Y con eso ya hemos terminado lo que sea la función para solicitar los permisos. Vamos a continuar dentro ahora sí de nuestro onCreate. Vamos a también llamar nuestro setup recycler view, que todavía no lo hemos creado, el cual nos pide el view text view total registros. En un momento vamos a crear esa función. Lo siguiente es definir la acción o el evento para el botón del escaneo. Entonces decimos binding.btnscanner.setOnClickListener y vamos a crear una variable para tener lo que es la respuesta de la solicitud de los permisos. Entonces vamos a llamar isPermisos es igual a lo que nos devuelve la función checkCameraPermiso. Le mandamos la actividad y evaluamos que si esa variable es verdadera, entonces nos invoca una nueva función que se va a llamar escanear, que nos da error porque no existe. Vamos a crear esas funciones. Y eso sería todo en nuestro onCreate. Entonces, fuera de él, vamos a crear la función setupRecyclerView, abrimos y cerramos paréntesis, y le ponemos que se recibe el parámetro, que es un textView total registro, que es un textView. Abrimos y cerramos llaves, y se fijan, ya nos ha quitado el error que teníamos en las funciones anteriores. Ahora vamos a definirle qué va a ser esta función. Entonces será que nuestro adaptador lo vamos a inicializar. Va a ser igual a registrosAdapter, el cual nos pide como parámetros nuestra lista de registros y la view, en este caso sería el textView total registro. Lo siguiente es conectar nuestro main activity con la interfaz para poder borrar los elementos. Para eso decimos adapter.setOnClick y le pasamos nuestro contexto, pero haciendo la anotación del main activity. Y le decimos a nuestro recycler view que va a usar el adaptador que acabamos de crear. Tenemos un error, en un momento más lo vamos a corregir. Lo siguiente, vamos a crear la otra función, escanear. De hecho, aquí está, lo escribimos mal, vamos a corregir, escanear. Abrimos y cerramos llaves. Y aquí vamos a poner las configuraciones de la cámara para poder leer los códigos QR. Decimos val options. Va a ser igual a scan options. Y empezamos option. Le vamos a decir que set decided barcode formats, que pueda leer todos. Entonces usamos all code types. Lo siguiente es options.setCameraID, ponemos en 0. El siguiente va a ser la orientación, que sería .setOrientationLocked, lo ponemos en falso. El siguiente va a ser si queremos que haga ruido cuando haga la lectura, que sería el setBitEnable, lo ponemos en true. Le pasamos lo que sería nuestra clase para que se pueda abrir de manera vertical, options.setCaptureActivity, y sería nuestro CaptureActivityPortrait class Java. Y por último lanzamos nuestro scanLauncher.launch con la configuración, sería options. Y con eso terminamos esa función. Ahora nos vamos a la parte superior de nuestra clase, ya que vamos a decirle que ocupamos terminar la interfaz para poder borrar los elementos. Entonces, después del app.compat_activity ponemos una coma y hacemos referencia a registrosAdapter.onItemClicked. Y ya nos ha mandado un error en la definición de la clase. Nos ubicamos y nos dice que implementemos los miembros. Decimos que sí, y se fija, nos sugiere que va a ser la función borrar registro que creamos en el adaptador. Le decimos OK,
y ya nos ha quitado el error que teníamos en el setup recycler view del set on click. Entonces vamos bien. Lo que vamos a hacer ahora en esta función va a ser lo siguiente. Borramos el to do, hacemos referencia a nuestra lista registros y el método remove y pasamos el registro que queremos borrar. Lo siguiente es decirle a nuestro binding recycler view registros en su adaptador que no puede ir vacío, que hubo cambios y tiene que volver a mostrar la información. Y después de eso vamos a evaluar que si el tamaño de nuestra lista de registros es igual a 0, entonces al texto que se le muestra al usuario del total de los registros tenga lo siguiente: 0 registros. Y ya lo último que nos queda es ejecutar en nuestro dispositivo físico para ver que esté funcionando de forma correcta. Como ven, está funcionando. Espero les haya servido y recuerden, si te ha servido, te ha gustado, pues apoyarme dando like, comentando, suscribiéndose y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.